Eres buena gente. Te mereces un postre. Uno que esté rico, que sea casero, sin complicaciones, sin cosas raras, que no te lo enrede todo y que aguante unos días en el frigo, porque el sábado viene tu mejor amiga a cenar con el amor de su vida, ese nuevo que se ha echado, que es el último novio de este mes. Pues vamos a hacer una crema catalana. Sí, a baja temperatura. Hola, soy Merce. Cambié mi uniforme de enfermera por la cocina profesional. Y esto es Cocina en Vena, el lugar donde te enseño a cocinar a baja temperatura en casa, para que tú también puedas aprovecharte de esta técnica y ahorrar tiempo y dinero en la cocina. Apunta los ingredientes que empezamos. Para hacer estas natillas a baja temperatura o esta crème brûlée necesitamos 90 gramos de yemas, en mi caso han sido 6, los huevos eran pequeños, 80 gramos de azúcar, 400 gramos de nata para montar, una cucharadita de extracto de vainilla o pasta de vainilla, lo que utilicéis, una pizca de sal y la ralladura de media lima. Lo primero que haremos será blanquear nuestras yemas con azúcar con ayuda de una varilla. Añadimos la sal, la vainilla y mezclamos. Podéis utilizar otras combinaciones, por ejemplo canela y limón, o aromatizar la nata con lo que queráis. Ahora vamos a poner la ralladura de media lima. Por último, iremos añadiendo la nata y mezclando poco a poco. Pasamos nuestra mezcla a una jarrita y dejamos que repose para que pierda las burbujas de aire una media hora. Mientras tanto, prepararemos nuestros tarros de cristal, que estén muy limpios y que las tapaderas estén, aparte de limpias, nuevas. Yo no recomiendo reutilizarlas más de 2 o 3 veces. Las venden sueltas y son muy baratas, no merece la pena. Estos tarros tienen 80 mililitros de capacidad. Programaremos nuestro circulador a 80 grados durante una hora y meteremos nuestros tarros cuando el agua llegue a esa temperatura. Los llenaremos hasta algo más de la mitad. Una vez repartida la crema en los tarros, vamos a retirar la capa superior de espuma con la ayuda de un soplete de cocina. No es imprescindible, es puramente estético. Se quedarán más lisas, pero si no tienes soplete, puedes hacerlas igualmente. Cerraremos los tarros sin apretarlos demasiado, únicamente con la fuerza de la punta de nuestros dedos. A continuación los metemos al baño con ayuda de una pinza para no quemarnos y los tendremos aquí durante una hora. Deben quedar totalmente sumergidos en el agua. Es normal que al principio de la cocción suelten alguna burbuja de aire como las que estás viendo.
Parece mucho, pero esto se hace en 3 minutos. Blanquea las yemas con el azúcar y la pizca de sal. Añades vainilla y ralladura de lima. Mezclas la nata poco a poco y dejas reposar la mezcla. Repartes en los tarros y al baño. ¡Chimpum! ¡Hala! Ya tienes otra hora libre. Suscríbete. Luego ya lo que tú quieras. Pero suscríbete. Una vez cuajadas, sacaremos nuestros tarros con la crème brûlée sobre una tabla de madera o un trapo. No lo pongáis encima de la encimera porque se puede romper. Mientras se atemperan nuestros botes, preparamos un baño frío poniendo la mitad de agua y la mitad de hielo. Ya sabéis que yo uso estas placas congeladas. No conviene pasarlos directamente al agua helada porque se pueden romper los tarros de cristal con el contraste de temperatura. Entonces esperamos que atemperen un poco los tarros mientras se enfría el agua y los metemos para que enfríen por completo. Cuando estén fríos solo hay que secarlos bien y guardarlos en la nevera. Te aguantan perfectamente 4 o 5 días. Yo no los dejo más de 5 porque es un postre a base de huevo, aunque te aseguro que no duran tanto. Si no tienes las herramientas, este postre también lo podrías preparar en el horno, en una olla de cocción lenta, en un robot de cocina tipo Thermomix o Monsieur Cuisine. En estos últimos lo único que te limita es la cantidad de tarros que te pueden caber en el cestillo. Salvo que tengas el Wundercup, que es el tapón que han sacado para poder utilizar todo el vaso, que entonces ya lo que te quepa. Si quieres ver cómo preparo uno de estos postres en tarrito utilizando mi robot de cocina, déjamelo en un comentario y lo haré encantada. El remate final, esa capita de azúcar quemada y crujiente, hay que hacerla sí o sí en el momento en que los vamos a consumir. Cuando nos las queramos comer, tendremos que abrirlas y hacerle la capita crujiente con la ayuda de un soplete. Para ello, ponemos un poquito de azúcar por encima y le vamos dando con el soplete, moviéndolo bien para que no se nos queme por ninguna parte hasta que se haya derretido. Después tenemos que dejarlo enfriar unos minutos para que endurezca antes de comerla. Puedes acompañarla con algún fruto rojo si la quieres poner elegante en alguna ocasión especial. Combina muy bien con los toques ácidos. Solo tendrás que ponerlos por encima al momento de servir. Cuéntame en los comentarios cómo te ha salido cuando la pruebes. Ya tenemos nuestra capa de azúcar caramelizada, solo hay que dejarla enfriar para que se ponga crujiente. Es una crème brûlée de enamorar. Vamos, que se la pones al novio de tu amiga después de este lomo a la naranja y te pide la mano a ti. Lleva cuidado. Y si lo ambientas todo con nuestra música de fondo, ya ni te cuento. Suscríbete y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!